Hablaremos esta noche de los espartanos, de Esparta. Vamos a hablar de la disciplina espartana o de algunas de las curiosidades de esa disciplina. Lo primero que hay que decir es que no se sabe si Licurgo, aquel personaje que dio a Esparta un conjunto de leyes que la caracterizaron, realmente existió. Los que creen así, o sea, creen que sí existió Licurgo, dudan respecto a la fecha en que existió. Algunos dicen que vivió 900 años antes de Cristo, otros 800 y otros 600. Quiere decir que no hay nadie que diga que 700. Licurgo no era un rey, sino que era tío y tutor de un joven rey llamado Carilao. Cuentan que Licurgo fue a buscar el modelo de sus leyes a Creta. Y para hacer aceptar esas leyes a sus compatriotas, dijo, al regreso, al volver de Creta, que el oráculo de Delfos le había sugerido aquellas leyes en nombre de los dioses. Mentira. Había ido a Creta y se le habían dicho unos tipos. Pero fue con el cuento del oráculo de Delfos para aprovechar la superstición de sus compatriotas, para legitimar aquellas leyes. En aquellos tiempos eran legítimas las leyes que venían de los dioses y no las que venían de las personas, y ni hablar de las que venían del pueblo. El caso es que esa especie de constitución que llevó Licurgo imponía una disciplina muy severa y de sacrificios notables. Algunos dicen que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás, pero de todos modos fueron observadas, hasta que se volvieron consuetudinarias y formaron las costumbres jurídicas de Esparta sin código alguno. El derecho consuetudinario es un derecho sin códigos, pero existe. La norma fundamental, no escrita, pero aceptada, del derecho consuetudinario es: lo que acostumbra a hacer, debe ser. Licurgo reconocía que la esencia de estas leyes era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable. Las razones por las cuales triunfaron esas leyes son las siguientes. Cuentan que Licurgo propuso un pacto a sus conciudadanos para que las leyes entraran en uso. Dijo que se alejaría de Esparta por un tiempo y que sus leyes deberían mantenerse en rigor hasta el día siguiente de su retorno. Por lo menos, dice, cúmplalan hasta el día siguiente al de mi retorno. Durante ese tiempo funcionarían a modo de prueba. Y entonces Licurgo partió a Delfos, se encerró en un templo y se dejó morir de hambre. Naturalmente, el retorno de Licurgo no se produjo y las leyes no fueron derogadas y la costumbre las afianzó. No es de todos modos, si es que algún oyente ha pensado en ello, una buena manera de garantizar que cumplan nuestros deseos. Es decir, dejarse morir y no volver nunca no es un trámite seguro. Desde luego es difícil de cumplir, ¿no? A nadie le gusta encerrarse en un templo de Delfos y dejarse morir, nada más que para que se cumpla una ley de tránsito, pongamos por caso. Un legislador diseña una ley de tránsito, pide que la pongan a prueba y se va a La Plata y se deja morir allí. Bueno, nada garantiza que por mucho que se deje morir el legislador, estas leyes vengan a cumplirse. Pero en Esparta se cumplieron, no las leyes de tránsito, sino las leyes de Licurgo. Los reyes de Esparta eran dos, o sea, ocupaban el trono por parejas, de modo que uno podía vigilar al otro. Esa era la idea. La rivalidad entre ambos, la discrepancia, la resolvía el Senado. La discrepancia es mejor. La resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años y cuando alguno moría, cosa que sucedía bastante a menudo, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y el que recibía más aplausos quedaba elegido. Era más o menos el mismo régimen
de si lo sabe cante o algo así. Después del Senado, en orden jerárquico, estaba la Asamblea, que estaba abierta a todos los ciudadanos de 30 años para arriba. Pero todos los ciudadanos no eran todos los habitantes, ya que la mayoría eran oilotas, que eran una clase ínfima, sin derechos, o eran esclavos, o eran mujeres. Quiere decir que los ciudadanos, tanto en Esparta como en Atenas, eran solamente los macanudos, eran poquísimos. Bueno, entre Asamblea y Senado se nombraban a los éforos, que eran unos ministros, vamos. En esta división de poderes, Esparta no difería sustancialmente de los otros estados de la antigüedad griega. Pero lo que le dio el carácter espartano fueron las reglas ascéticas, los criterios de disciplina militar que se impusieron por voluntad de Licurgo. Algunas libertades tenías, eso sí. Por ejemplo, podías elegir mujer. Pero quien se casaba con una poco apta para la reproducción, vamos a decirlo así, pagaba una multa, como le sucedió incluso a un rey. El rey Arquidamo se casó con una mina porque le gustaba. Y no le dio hijos, multa. Multa por no tener hijos. El marido estaba obligado incluso a tolerar la infidelidad si la adúltera cometía esta infidelidad con un hombre más alto y más fuerte que él. Bueno, sigue sucediendo eso. Si vos te haces el loco con un tipo más grandote y más fuerte, te faja. Encima te faja, ¿no? Bueno, en estos casos se decía en Esparta que los celos eran ridículos e inmorales. Si el amante, la mujer, era más alto que vos, los celos ridículos e inmorales. Pero si era más bajo, justificado. Bien. De modo tal que las personas altas estaban más a cubierto de las infidelidades que las personas bajas, ¿no? Que tenían en Esparta una perpetua mirada de desconfianza. A los 7 años, ya en otro orden de cosas, los niños eran, iba a decir arrancados, pero no es una buena palabra, eran separados, ¿no? Separados de la familia, y el niño entraba a un colegio militar, acá en el Palomar. En cada clase se nombraba un paidónomo, es decir, el más valeroso, que era, bueno, el que había resistido mejor los latigazos de sus instructores, o el que más brillantemente había soportado las noches en los chiqueros. Bueno, el que mejor soportaba eso era paidónomo. En realidad, las noches en los chiqueros son soportadas muy bien por los chanchos, que sin embargo no son paidónomos. A los alumnos se les enseñaba a leer y escribir, pero nada más. Y la única evasión era el canto. Pero atención, estaba prohibido el canto individual. Solo se admitía el coro, porque consolidaba la disciplina. Como la educación que se daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos al conductor de los coros, la educación espartana no generaba conductores de coros. Entonces todos eran extranjeros. Se importaban conductores de coros. Ahí estaba Terpandro, por ejemplo, que era un extranjero, y después llegó Timoteo, que vino, trató de perfeccionar la lira, aumentando el número de cuerdas. Eran 7, el tipo agarró y le puso 11 cuerdas. Y los éforos, los ministros, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Prohibida la lira de 11 cuerdas, ¿ok? Los reyes también participaban en los coros y también tenían que atenerse a su parte. Aquel que pretendía lanzar su voz como la principal debía ser depuesto por asamblea y senado. El rey, ¿eh? Dice, ¿qué te venís a dar dique acá? Bueno, así que el rey y Coreuta, que tratara de lucirse, era depuesto en sus funciones políticas por mal Coreuta. El celibato, amigos, era un delito. Se castigaba obligando a quien no se casaba a estar desnudo en invierno y a cantar diariamente durante esa misma temporada invernal. Cantaba desnudo un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey.
Era un himno. El famoso himno, reconozco, reconozco haber desobedecido al rey. Reconozco, reconozco haber desobedecido al rey. Reconozco, reconozco haber desobedecido al rey. Conmovedor. Me encantó. Dice, era el único momento en que uno podía cantar solo. El único cantor solista era el que desnudo contaba cómo había desobedecido. En otro orden de cosas, todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. O mejor dicho, tampoco es muy bueno. Estaba prohibido el oro y la plata. Los espartanos no conocieron nunca el oro y la plata. Estaba prohibido importarlos. Sus monedas fueron exclusivamente de hierro. El rey Cleómenes mandó a repatriar a un embajador en Samos porque usaba plato de oro. Mirá vos. Desde luego, Esparta tuvo y tiene numerosos admiradores. Y ciertamente fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Toda Grecia se sorprendió cuando el pequeño ejército de Epaminondas derrotó a Atenas. Perdido el ejército en Esparta, ya no quedó nada más. Sus costumbres heroicas la mantuvieron en pie más tiempo que a Atenas, pero las leyes que se habían dado no permitían ninguna evolución. Y lo que quedó de Esparta después de la época clásica fue un villorio sin carácter en cuyos pobrísimos museos no hay ni un resto de estatua, ni un pedazo de columna que venga a atestiguar la existencia de una civilización importante. Así que esto es lo que queríamos decir de Esparta, amén, de aquella sopa negra que templaba el espíritu, o de aquel entusiasmo para saludar a los ancianos del que habla Burckhardt, o aquella, peor todavía, aquella eutanasia practicada con los chiquilines defectuosos. Casi todos somos, por demócratas, atenienses, y decimos que Atenas era la cuna de la democracia, lo cual puede ser cierto, pero nadie crea que aquella democracia de Atenas tenía algo que ver con estas democracias modernas. En fin, porque era muy difícil pertenecer al pueblo en Atenas. Tal como en Esparta, la mayoría de los habitantes eran esclavos, carecían de todo derecho, y el pueblo eran solamente los macanudos. Para ellos sí, para la mayoría no. Es decir, que nadie piense que estas democracias actuales se parecen a aquellas. ¿A quién quiere dedicar esto, Barto? Yo a los directores de coro, de Esparta y de Atenas, ¿no? Usted sabe que a mí me parece que en Atenas, y a lo mejor en Esparta también, era obligatorio pertenecer al coro. Vos tenías actividades corales como ciudadano que eran obligatorias. Así como aquí es obligatorio, o era obligatorio, prestar servicio militar, en Atenas también, hasta los 60 años. Pero también tenías la obligación de pertenecer al coro. Guarda, tales y tales días, tenías ensayo y había que ir. Y había que estudiarse la parte, ¿no? Así que a todos los directores de coros, a los que componían, a los que escribían las obras que se representaban, y a los pobres espartanos que no podían casarse por feos, ¿no? Y entonces debían pagar multa por su celibato, andando por ahí desnudos en invierno. El invierno espartano debe ser terrible, ¿no? Digo yo, creyendo que el clima también estaba sujeto a las leyes de Licurgo. Bueno. No sé si es peor un invierno espartano o, yo qué sé, cataratas en enero, bien vestido, como un jersey gordito. Usted sabe que hemos ido a ver al discotecario y lo encontramos enteramente desnudo, tomando sopa negra, flagelándose y siendo azotado por el jefe de piso.
y le pedimos un disco y como de lástima nos regaló una samba espartana. Hay una samba espartana. Una samba espartana que canta a la vida de cuartel con tanta austeridad que en esta versión ni siquiera hay letra. Así que escucharemos La Cuartelera, una samba compuesta pensando en los soldados de Esparta, en la versión de don Eduardo Falú. Tío y tutor de un joven rey llamado Carilao. Cuentan que Licurgo fue a buscar el modelo de sus leyes y a Creta. Y para hacer aceptar esas leyes a sus compatriotas, dijo, al regreso, al volver de Creta, que el oráculo de Delfos le había sugerido aquellas leyes en nombre de los dioses. Mentira. Había ido a Creta y se le habían dicho unos tipos. Pero fue con el cuento del oráculo de Delfos para aprovechar la superstición de sus compatriotas, para legitimar aquellas leyes. En aquellos tiempos eran legítimas las leyes que venían de los dioses y no las que venían de las personas, y ni hablar de las que venían del pueblo. El caso es que esa especie de constitución que llevó Licurgo imponía una disciplina muy severa y de sacrificios notables. Algunos dicen que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás, pero de todos modos fueron observadas, hasta que se volvieron consuetudinarias y formaron las costumbres jurídicas de Esparta sin código alguno. El derecho consuetudinario. Hablaremos esta noche de los espartanos, de Esparta. Vamos a hablar de la disciplina espartana o de algunas de las curiosidades de esa disciplina. Lo primero que hay que decir es que no se sabe si Licurgo, aquel personaje que dio a Esparta un conjunto de leyes que la caracterizaron, realmente existió. Los que creen así, o sea, creen que sí existió Licurgo, dudan respecto a la fecha en que existió. Algunos dicen que vivió 900 años antes de Cristo, otros 800 y otros 600. Quiere decir que no hay nadie que diga que 700. Licurgo no era un rey, sino que era